Hola, bienvenidos hermanos, buenos días. Un domingo más estamos aquí para compartir un resumen de lo que durante esta semana hemos aprendido en el Ven Sígueme de la Escuela Dominical. Hoy vamos a tratar las secciones del 71 al 75 y el título de la lección es No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Es una frase potente, ¿eh? Pues ese es el título de la clase que vamos a comenzar. En las clases anteriores ya hemos hablado varias veces de Errat Wood, este personaje que había sido predicador de otra iglesia, pero que debido a que presenció un milagro se convirtió a la iglesia restaurada de Jesucristo. Evidentemente, como el motivo de conversión fue un motivo con el que no se obtiene un testimonio perdurable, pues su fe se debilitó, abandonó la iglesia. Pero no solamente eso, sino que se convirtió en un ferviente atacante de la iglesia. Pues bien, por estas críticas que había hecho este ex miembro de la iglesia, Errat Wood, él publicaba, como dijimos, cartas en los periódicos y llegó a publicar hasta 9 cartas en los periódicos locales. Y claro, pues la gente los leía y hacía que muchos miembros se debilitaran un poco, e incluso que las personas que tenían interés por la iglesia, pues la mayoría de ellas perdían el interés al ver este tipo de cosas, aunque contrariamente algunas otras, debido a estas cartas, pues sintieron curiosidad por la iglesia y algunas se bautizaron, pero fue más negativo que positivo para la iglesia estas cartas de este hombre. Fijaos hasta qué punto él estaba en contra de la iglesia, que llegó a pedir perdón a todas aquellas personas que se habían bautizado por la prédica que él había hecho. Él se sentía sumamente arrepentido de haber hablado a otras personas bien del Evangelio y que se bautizaran. Y les pedía perdón, fijaos, perdón por haberle dado la cosa más maravillosa que podían tener en su vida. Pero así estaba en la situación. Entonces, claro, la gente de alrededor, los miembros de la iglesia y también la gente que tuviera interés en la iglesia, necesitaban escuchar otras voces, otros puntos de vista distintos a los que estaban escuchando solamente de los apóstatas. Y es por eso que el Señor mandó al profeta José Smith y también Sidney Rigdon a predicar el Evangelio para de alguna manera resarcir de todo este daño que estaba causando Errat Wood con sus cartas y otros apóstatas también a la iglesia. Así que ellos dos salieron de misioneros. Y lo que el Señor le dijo es que lo que tenían que enseñar lo tenían que hacer basándose en las Escrituras y en la oración. Esas eran las herramientas que el Señor le aconsejó que utilizaran en la predicación del Evangelio. Vamos a leer el versículo 1 de la sección 71. Dice, He aquí, así dice el Señor a vosotros, mi siervo José, mi hijo y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. Entonces, lo que ellos tenían que hacer era abrir su boca para enseñar las Escrituras, ¿vale? Para que estas personas pudieran, como hemos dicho antes, tener otro punto de vista distinto a la información de los apóstatas. Entonces lo que ellos tenían que hacer de alguna forma era corregir las falsedades que se estaban hablando de la iglesia. En los siguientes versículos, en los versículos 7, 8, 9 y 11, el Señor les da también a ellos un mensaje que está lleno de esperanza. Está lleno de esperanza porque les hace saber que el Señor nunca va a permitir que los que estén en contra de la iglesia o en contra de sus miembros escogidos vayan a perecer ni vayan a ser destruidos, ¿no? Entonces vamos a leer ahora, como he dicho, los versículos 7, 8, 9 y 11 de la sección 71. Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado. Y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Es decir, el Señor va a estar con ellos y serán avergonzadas las personas que ahora estaban criticando a la iglesia. Y dice el 8, por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor. No hay arma forjada en contra de vosotros
que haya de prosperar. Nada que se haga en contra de sus élderes y en contra de la Iglesia va a prosperar, porque la obra del Señor sabemos que no se va a detener nunca, por mucho que algunas personas lo intenten y lo provoquen. Y dice en el 11: así que guardad mis mandamientos, son verdaderos y fieles. Es decir, no habrá arma forjada que pueda destruirlos si guardan los mandamientos del Señor. Entonces el Señor lo que les dice aquí es que sean obedientes, que no tengan miedo que nada los va a poder destruir, y que prediquen y enseñen con la verdad de las Escrituras y conforme le guíe el Espíritu Santo. Bruce R. McConkie dijo, porque ahí claro dice que discutan, y cuando leemos lo de que discutan con sus enemigos, a lo mejor nos imaginamos ahí pegando gritos, tirándose de los pelos, y eso no es la forma de discutir ni de debatir en la Iglesia, ¿no? Entonces Bruce R. McConkie dijo que los debates no son apropiados en la predicación del mensaje de salvación. El Señor mandó a los élderes de la Iglesia que no participaran en las discusiones, sino que refutaran directamente las falsedades y las mentiras que se habían publicado. Entonces que no se pusieran a discutir, pues sí, pues no, sino que se dedicaran a refutar. Refutar es rechazar la validez de una idea mediante razones y argumentos. O sea, cuando le dice el Señor que tienen que refutar y corregir las falsedades, se refiere a esto, a rechazar la validez de una idea mediante razones y argumentos. Nosotros no podemos decir, es que eso no es así, es que eso no es así, sin argumentar eso, sin dar razones para demostrarles que eso no es así. Por eso el Señor le dijo que predicaran con las Escrituras y con el Espíritu Santo, ¿vale? Que le ilumine, ahí está donde se puede refutar cualquier cosa que los demás digan en contra, ¿no? Por eso debemos estudiar para tener conocimiento, pero también orar, como veremos más adelante, para estar capacitados para compartir el mensaje. La otra palabra que dice aquí, además de refutar, es discutir. Si refutar es rechazar la validez de una idea mediante razones y argumentos, discutir es muy similar, porque discutir hay más acepciones, ¿no? Pero yo he cogido dos de la palabra. Dice, discutir es examinar y tratar entre varios un asunto, proponiendo argumentos y razonamientos. O sea, hay un asunto con lo que se hace, por ejemplo, en una reunión, se discute un tema entre varios, se dan puntos de vista con razonamientos, con argumentos, y luego pues se toma una decisión, ¿no? Entonces pues aquí era lo mismo. Y la otra excepción es defender dos o más ideas o intereses opuestos. Defenderlos ¿cómo? También con argumentos y con razonamiento. Entonces cualquier cosa que tengamos que defender no es porque sí, porque no. Hay que argumentar y hay que razonar esas cosas para que queden bien claras. El elder Robert D. Hals dijo, una de las grandes pruebas de la vida terrenal se presenta cuando nuestras creencias se ponen en tela de juicio o se critican. Aunque es verdad que tenemos pruebas de muchísimas clases, enfermedades, pérdidas de familiares, a lo mejor pérdidas de todo lo que uno tiene, que son pruebas muy duras, pero también es muy triste cuando escuchamos críticas y falsedades en cuanto a la Iglesia, porque nosotros que estamos dentro sabemos cuál es la verdad, qué nos enseña y qué nos predican, ¿no? Y esas falsedades hacen mucho daño, porque como no tienen argumentos, pues se lían, debaten, pero sin argumentos. Y cuando alguien no tiene argumentos, ni quiere escuchar los argumentos de otros, es muy difícil. Entonces él nos dice que una de las grandes pruebas de la vida terrenal se presenta cuando nuestras creencias se ponen en tela de juicio o se critican. En esos momentos, quizá queramos responder de forma violenta o agresiva, pero tenemos que aprovechar esas oportunidades para seguir el ejemplo del Salvador, porque el Salvador fue rechazado y fue humillado muchas veces, pero él fue humilde y superó todas esas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad importante para orar y seguir el ejemplo del Salvador. ¿Orar para qué? Primero también para calmarnos, si tenemos ganas de a lo mejor ser un poco agresivos, pero también para que el Espíritu nos acompañe y nos pueda ayudar a tener ese razonamiento y ese argumento para defender estas voces críticas contra la Iglesia. También dijo Elder Hall, los verdaderos discípulos de Cristo
ven la oportunidad en medio de la oposición. Podemos responder con amor a aquellos en los que ha influido la información falsa. Entonces, porque hay algunas cosas de la Iglesia que a lo mejor no nos gustan mucho del pasado, que es verdad. Pues bueno, pues es verdad, se cuenta lo que pasó, se argumenta, como por ejemplo lo que pasó con Ezra Put, pero hay muchas cosas que son mentiras, ¿no? Entonces hay que argumentarlo, pero hay que hacerlo con amor, para que el mensaje pueda llegar al corazón de las personas. El profeta Monson preguntó una vez que si tenemos el valor de defender nuestras creencias aunque tengamos que hacerlo solos. Yo me imagino que muchos de nosotros, que la mayoría somos pioneros en nuestra familia, y en mi caso único miembro de ella, pues hay muchas veces que la mayoría, como ya son muchos años en la Iglesia, pues ya lo dejo estar, pero otras veces mi espíritu no me deja dejarlo estar y me hace hablar y me hace de alguna forma refutar las cosas que los demás estén diciendo. Y en muchas de esas ocasiones yo he sentido muy fuerte el espíritu, ¿no?, que me ayudaba en ese momento a hablar con poder. Y no quiere decir que por eso se haya bautizado a nadie, pero sí han aceptado mejor mis creencias y me miraban y decían, bueno, es que te entiendo, si tú lo sientes de esa manera es normal que lo defiendas así, aunque no creamos en eso. Pero es importante que nuestro testimonio brille cuando nosotros tratamos de defender en lo que creemos. En la sección 72, que es la siguiente sección, el 4 de febrero de 1831, en Kirtland, Ohio, Edward Patrick fue llamado como el primer obispo de la Iglesia. Debido a que la Iglesia había crecido con tantos misioneros como habían salido a predicar, pues la Iglesia había crecido mucho. Entonces fue necesario que en Missouri también hubiese otro obispo, porque un solo obispo no podía, Edward Patrick no podía estar a la vez en Kirtland y en Missouri. Entonces fue necesario llamar a otro obispo para que se encargara de la viña del Señor en la parte de Missouri. En esta sección 72 entonces se llama a este segundo obispo, que fue Newell K. Whitney. Él fue llamado para prestar servicio como segundo obispo. En la sección 72 se llama a Newell K. Whitney a ser el obispo de Missouri, y en esta sección 72, además de llamarlo como obispo, se hablan también de las responsabilidades que tienen los obispos. Evidentemente, las responsabilidades que tenían los obispos de esta época histórica en la que estamos hablando no son las mismas responsabilidades que hay ahora. Ellos, su responsabilidad en ese momento, recordar que estaban empezando a vivir la ley de consagración, y las responsabilidades principales del obispo era administrar, ser mayordomos de las consagraciones que hacía la gente, de lo que se desprendían, administrarlo y cuidar del almacén del obispo. Y entre otras cosas, pues también habla de que tenía que recibir informes y tenía que cuidar de la gente de su barrio. Estas eran las responsabilidades principales que tenían como obispo. Y aunque eran diferentes de las responsabilidades que tienen ahora los obispos, el espíritu de sus responsabilidades era el mismo, que era cuidar de las personas sobre las que ellos tenían la mayordomía, ¿no? o los que estaban bajo su presidencia, podríamos decir. Pienso que todos deberíamos de buscar un testimonio de nuestro obispo, sea cual sea, en cualquier momento. Buscar un testimonio personal de que ese hombre ha sido puesto ahí por Dios. Yo no tengo ninguna duda de que así es. Y además siempre he tenido muy buenos obispos donde quiera que haya estado, y ahora pues tenemos un obispo que es un ángel además. Y no tengo ninguna duda, pero es muy importante que cuando oremos digamos al Señor que por favor nos dé un testimonio, aunque lo sepamos, pero que nos lo confirme, de que ha sido un hombre llamado por Él. Porque esto nos va a ayudar a apoyarle de una forma más eficaz. Porque aunque lo sabemos por teoría de que son hombres puestos por el Señor, y a mí no me cabe ninguna duda, también sería bueno que lo supiéramos en el corazón, para que así aceptáramos y fuéramos más obedientes a lo que nos pidiera, y además le podamos apoyar de una forma mucho más efectiva.
Entonces eso sería bueno para nuestros obispos y para todos los líderes. Lo hablamos en la clase anterior también, que además es como el Señor quiere que seamos. Que no aceptemos las cosas así como, o sea, que aceptemos las cosas pero que busquemos siempre una confirmación espiritual, ¿vale? Para que no seamos personas que van a ciegas, sino que vamos con la luz del Espíritu para todas las cosas. Ahora vamos a leer una cita del profeta Gordon B. Hinckley, que él habló sobre los obispos y dijo lo siguiente: me ha parecido una maravilla y veo totalmente identificado a mi obispo aquí en estas palabras. Dijo el profeta: esperamos que el obispo sea el sumo sacerdote presidente del barrio, consejero de la gente, defensor y auxiliador de los que tengan problemas, consolador de los que tengan pesares, abastecedor de los necesitados. Esperamos que sea el guardián y el protector de la doctrina que se enseña en su barrio, de la calidad de la enseñanza que se imparte, de que se llenen los diversos oficios que sean necesarios. Ustedes, los obispos, deben encargarse de que nadie pase hambre, de que nadie carezca de ropa o de techo. Deben estar al tanto de las circunstancias de todas las personas a las que presiden. Deben ser un consuelo y una guía para su gente. Su puerta debe de estar siempre abierta para ayudar a los que piden auxilio. Deben de ser fuertes para ayudar a las personas que llevan sus cargas y deben mostrar amor aún a los que hagan el mal. Son ángeles los obispos, son muchas sus responsabilidades. Me encanta la parte, como siempre, la parte en la que pide que tiene que cuidarse a los más vulnerables, a los que no tienen techo, a los que no tienen alimentos, a los que no tienen ropa. Pues tienen que cuidar los obispos a estas personas también. También no, especialmente, decía el profeta. Tenemos que pensar también no solamente en las responsabilidades que tiene el obispo para con su barrio. Hay un asunto en el que, bueno, hay muchos asuntos en los que nosotros también tenemos responsabilidades, por supuesto, para el barrio y para apoyar a nuestros líderes. Pero hay algo que es muy personal nuestro, y es que a veces no pensamos en el sacrificio que hace el obispo cuando a lo mejor alguien llama a su casa y le pide que necesito que vengas a mi casa, algún miembro, porque lo necesita. Y el obispo deja a su familia en su casa, hace ese sacrificio y va a casa del miembro que le está pidiendo que lo necesita. Tenemos que ser responsables en esto. Si tenemos un problema gordo que lo necesitamos porque es muy importante, pues por supuesto que lo llamamos y que él va. Pero seamos responsables de no llamarles para cualquier cosa, ¿no? Imagínate que yo lo llamo obispo, necesito que vengas en mi casa urgentemente. Y cuando viene le digo, mira, es que he discutido con mi marido, pero nada, ya lo hemos arreglado. Hay cosas que tenemos que ser autosuficientes y no depender tanto para cosas que podemos arreglar por nosotros mismos, porque ellos también tienen su familia y tienen su trabajo y tienen sus hijos y lo dejan todo eso con gusto. Bueno, los trabajos no podrán siempre que quieran, pero sí a la familia lo dejan con gusto por servir, pero que este servicio sea un servicio eficaz, que no sea para que lo llaman para nuestra casa, pues porque a nosotros en ese momento nos apetece hablar con él, ¿no? Ahora tenemos los correos electrónicos, tenemos el teléfono, incluso podemos, venga, vamos a conectarnos por Zoom un momento. Muchas cosas que se pueden hacer cuando las cosas que queremos que él venga a solucionarnos, a lo mejor las podemos solucionar de otra forma, ¿no? Sin que él tenga que dejar a su familia para atender a otra. Pero vamos, estoy segura que cada vez que sea necesario él lo va a hacer, él y todos los obispos, y además con mucho espíritu y poniendo todo su corazón en ello. En la sección 73 se nos exhorta a buscar oportunidades para compartir el Evangelio. Unas clases atrás también hablamos de este tema, ¿no? De que tenía que ser la prioridad, y acordaos que fue en la sección en la que el Señor había mandado a misioneros a predicar el Evangelio y también a predicar por el camino. Y eso quería decir que las oportunidades que se nos presentan en nuestro camino día a día, cuando estamos en la cola del supermercado, si vamos en el autobús, o estamos sentadas en un banco esperando pues eso porque que pase el autobús, o porque hemos quedado con alguien, en cualquier lugar que tengamos oportunidad, que alguien empiece a hablar con nosotros,
debemos de tratar de sacar el tema de la iglesia. O mira, pues sí, yo hago esto porque resulta que yo, como soy miembro de la iglesia, o hablamos también de cuando nos pregunten qué tal el fin de semana. Pues mira, estupendo, estuve en la iglesia y esta semana he aprendido a sacar la conversación. Que sea una predicación del Evangelio, como dicen en la sección, eficaz. El Señor cuando le dijo vinieron ya de su predicación el profeta y Sidney Rigdon, le dijo que siguieran con la traducción de la Biblia, porque habían tenido que dejar eso momentáneamente para poder salir y mitigar el daño que había hecho Errabud a la iglesia, pero a la vuelta pues les dijo que siguieran con la traducción, pero también que predicaran el Evangelio de forma eficaz. Me imagino que se referirá a esto, pues cuando tengamos oportunidades, aprovecharlas, ¿no? No estar ahí a lo mejor queriéndonos ir lejísimos donde la gente ni va a escuchar, cuando hay personas a nuestro alrededor que ya nos dan la oportunidad para que nosotros podamos compartir el Evangelio. En la sección 75 se sigue hablando de parte de la obra misional y se nos dice eso, que seamos prácticos, que aprovechamos el tiempo, que no desperdiciemos las oportunidades y que tenemos que abrir la boca. Por si no abrimos la boca, los creyentes, solo se oirá la voz de los incrédulos y no es lo que queremos, porque no por nada, sino porque no es bueno para ellos. Es bueno que nuestra voz también se oiga. Así que no nos paremos diciendo, es que yo no quiero discutir. No vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a exponer nuestros distintos puntos de vista, pero también se tiene que oír la voz de los creyentes, porque si no, esto no avanza, ¿no? Si solamente hablan las personas que tienen algo en contra de los miembros de la iglesia, o de la iglesia en sí, o de Dios, o del profeta. Entonces, en la sección 75, en los versículos 3, 4, 10 y 11, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder. El poder que tenemos nosotros es el poder del Espíritu Santo, si somos dignos, si somos merecedores de que Él nos guíe, ¿no? Entonces, con ese poder que da el tener el Espíritu Santo, con el poder de las Escrituras, con el poder de la oración, nos dice que salgamos, que no demoremos, que no seamos ociosos y que prediquemos el Evangelio. Dice, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, como decía en Alma 29, ¿no? Ojalá, o si fuera yo un ángel y si me permitiera el deseo de mi corazón, de salir y predicar como con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y pudiera predicar el Evangelio a toda criatura. Me encanta esa escritura. Luego, después del 3 y el 4, vamos a leer el 10 y el 11, que dice, bueno, lo voy a leer seguido, ¿vale? Para enlazarlos todos. He aquí os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz con el son de trompeta, invocando el nombre del Señor, para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar. Y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Muchas veces pensamos, hay que leer las Escrituras, por supuesto, no hay que estudiarlas, pero estudiar las Escrituras no nos capacita, ni capacitaba a los élderes para predicar el Evangelio. Lo que capacitaba, lo que los calificaba para hacerlo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos acompaña a través de la oración sincera y teniendo fe, ¿no? Entonces, si no oramos nunca, pues probablemente no tendremos la guía del Espíritu. Entonces, lo que nos capacita para predicar no es solo el estudio, que también es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el Espíritu y la oración. Personas a lo mejor muy eruditas, que han estudiado mucho, igual salen y dan un discurso y te predican y te queda igual que estabas, y a lo mejor otra persona que a lo mejor apenas sabe hablar, que incluso a lo mejor puede ser tartamudo y lo hace con el Espíritu, y eso nos llegará al corazón. Entonces, recordar, hermanos, que ningún arma que sea forjada para destruir a la iglesia lo conseguirá, porque el Señor está con nosotros. Y también que no tenemos que ser ociosos al predicar el Evangelio. Ahora os voy a dejar con un himno que me encanta, es un himno de los jóvenes, que se llama Es una gran obra. Trata también de la gran obra del Señor, de su creación,
pero la gran obra que nosotros tenemos que hacer, la obra del Señor que nosotros tenemos que hacer, es predicar el Evangelio. Así que os voy a dejar con este vídeo y mientras lo veis, pensar en nuestra gran obra que tenemos que hacer. Hay una obra que ya antes de nacer para ti se preparó. Podrás atravesar tormentas en el mar, pues tienes fuerza en tu interior. Él es refugio en tempestad y nunca solo estarás. Es la gran obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará en su obra. Su obra es la gran obra. Si el corazón le das, sabrás su identidad y lo que es soñar para ti. Y al seguirlo a Él, la obra vas a hacer, su amor verás vencer. Es la gran obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará en su obra. Su obra es la gran obra. Su obra y su gloria te quiere junto a Él y tu lugar te mostrará. En la obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará en su obra. Su obra es la gran obra. En su obra, su obra es la gran obra. Bueno, hermanos, pues espero que os haya gustado. A mí me encanta este himno y cada vez que dice esta es la obra, es la gran obra, yo siento que esta es la obra y estamos en la obra del Señor. Su obra es también recoger a su pueblo, recoger a Israel, y eso se hace a través de la predicación del Evangelio. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, sin ningún lugar a dudas, y que Él dirige esta iglesia y lo comparto con vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.